I sit alone in my four-cornered room staring at candles. When that shit is on, it's about some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más estamos en Negocios son Negocios, un programa destinado a promover el espíritu empresario, promover el mejor contexto para el desarrollo de negocios, para que las economías crezcan, para que se reduzca la pobreza y la gente esté mejor. Y hoy vamos a tener un programa muy especial con entrevistados de lujo, pero antes vamos a presentar a las instituciones que nos acompañan. Ya venimos. And a cane like my own. Some might say take a chill beat, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm popping in the clip with the wind blow. Every 20 seconds got me peeping out my window. Investigating the joint for traps. Checking my telephone for text. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. Bueno, vamos a comenzar hablando en este programa de Negocios son Negocios con un amigo, un experto internacional, con Daniel Dory, que nos va a hablar desde Francia. Daniel Dory es doctor en geografía y es profesor universitario. ¿Cómo está, Daniel? Bien, gracias y gran saludo. Muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos en este momento tan particular para Francia, en este momento político tan interesante tras las elecciones. Te pregunto en primer lugar, ¿cómo ves la situación política y social en Francia? Bueno, las elecciones, como sabemos, han tenido lugar este domingo y el lunes el país amaneció con la evidencia de una división en tres grandes sectores. De un lado hay el que ganó, que es Emmanuel Macron, el antiguo presidente, y de otro lado hay un bloque popular patriótico derecha que se ha calificado de extrema, de Marine Le Pen, que representa efectivamente la gente que tiene menos recursos. Y hay un fenómeno electoral interesante, es decir, que si agarramos la pirámide de ingresos, de la mitad para arriba han votado Macron, porque en la segunda vuelta solo hay dos candidatos posibles, y de la mitad para abajo han votado para Marine Le Pen. Eso es un fenómeno interesante a nivel sociológico, al cual hay que añadir una tercera fuerza de extrema izquierda de Mélenchon, que representa más o menos el equivalente francés del bloque bolivariano castrochavista en su versión más delirante, pero como caballo de Troya de la islamización de la sociedad en Francia, ¿no? Entonces, el país está sumamente dividido, con una fuerte abstención de casi 30%, y una inflación que está empezando a desarrollarse fuerte, y por lo tanto la situación no es tan fantástica como se podría suponer cuando se ve a Francia desde lejos. Claramente, y te pregunto si el efecto de la situación Ucrania, el miedo por Rusia, ha influido en las preferencias de los votantes. En parte probablemente sí, porque antes de las elecciones Macron, que por el momento coyunturalmente bien Francia ocupa la presidencia de la Comunidad Europea, entonces Macron se ha agitado muchísimo, sin éxito, porque finalmente ha actuado como simplemente agente de la OTAN, y en este contexto sumamente complicado
ha permitido efectivamente no hacer campaña y hacer de modo que la gente en una situación de miedo, ya teníamos el COVID antes, ahora se desarrolla el miedo de la guerra, que por supuesto es serio, que hay gente realmente interesada en promover la guerra, inclusive por razones empresariales, de la venta de armas, de municiones, etcétera, y de impedir que el gas ruso llegue a Europa, de manera que Estados Unidos pueda vender su gas. Digamos, hay un conjunto de fenómenos interesantes que ha repercutido en las elecciones en Francia, por supuesto, pero marginalmente. Y te consulto respecto de este escenario que parece por parte de Rusia, iba a decir casi la Unión Soviética, en algún sentido un acto fallido, un retorno a la situación de Guerra Fría. ¿Putin tiene una visión equivocada, extemporánea, o es posible que haya un retorno a un tiempo que parecía pasado ya, ¿no? El tiempo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín en Europa? Bueno, yo tengo una visión un poquito alejada de la dominante que se nos está imponiendo. Por supuesto, ya no estamos en la Guerra Fría, porque en Ucrania la cosa está saliendo. Pero durante los 14 o 15 años anteriores ha habido una presión del lado de Estados Unidos, por encima de la Unión Europea además, para tensionar la situación en Ucrania, de manera a provocar, exactamente como en ajedrez, el error del adversario. Y Putin ha hecho el error. Y lo ha hecho por varias razones que son de orden geopolítico, porque Rusia siempre se ha considerado cercada por la OTAN y sus satélites en Asia, etcétera, y no ha habido diálogo, y el asunto ucraniano ha permitido generar un punto de fricción permanente, y con el resultado que es absolutamente catastrófico. Profesionalmente geopolítico, mi función no es de distribuir los buenos puntos o de identificar los buenos y los malos. Cuando hay una guerra, lo primero que hay que hacer, a mi juicio, pero es un juicio profesional antes de tomar posición, es de entender lo que está pasando sobre el terreno y cuáles son los intereses de los unos y de los otros. Y esta situación para Europa es una catástrofe absolutamente enorme. Porque no solo la guerra está a las puertas de Europa, pero además se está reconfigurando un sistema político mediático que es sumamente peligroso. Entonces, el tema, para volver a la pregunta inicial francesa, efectivamente, en Francia hay una presión, tensión y generación de miedo por un aparato mediático que funciona muy bien, pero sin perspectiva coherente, porque se puede armar a Ucrania de manera casi indefinida, con armas de Estados Unidos además, pero eso no permite diseñar un esquema de paz. Y el problema, cuando la gente se está matando en el terreno, es encontrar el medio político, primero para parar la matanza, y segundo
para establecer puntos de diálogo, porque siempre hay que dialogar con el adversario, si no la diplomacia no sirve. Los diplomáticos no sirven solamente a tomar café con los amigos. Los diplomáticos sirven para hablar con el adversario. Claro. Y eso supone que los puentes sigan más o menos abiertos, y Estados Unidos está empujando la ruptura de una manera totalmente irresponsable, a mi juicio. Y en estos asuntos lo primero que es encontrar modalidades para frenar esta matanza. Perfecto, y te consulto si en Europa hay una vez se dice, en situaciones como la actual, los países no democráticos tienen una ventaja, como una democracia formal como Rusia, porque tiene menos costo de negociación para implementar acciones, por ejemplo, ¿no? En un país como Estados Unidos que va a pasar por el Congreso, por diputados, senadores, representantes, senadores, y en Europa las decisiones son lentas, complicadas para que la Unión Europea como bloque pueda llegar a algún tipo de punto común. Sí, tradicionalmente la Unión Europea es un sitio donde las decisiones se toman por personas no electas. Por lo tanto, es el escenario menos democrático que se pueda imaginar, aunque los estados forman parte de eso, parte plena, y eso sí, los políticos que están en el poder son electos en Europa, en toda Europa, toda la comunidad europea, son electos por mecanismos más o menos transparentes. Por lo tanto, de ese lado sí hay una posibilidad de prevención de la sociedad civil, pero que se aleja a medida que nos acercamos de las instancias de Unión Europea y la OTAN, que son manejados por grupos relativamente en el Pentágono y en Estados Unidos. Por lo tanto, en Europa en general, pero cambia según los países, hay una fuerte desconfianza en relación a las instituciones europeas. Tanto es así que la Constitución Europea vigente actualmente ha sido rechazada en 2005 por un voto en Francia, mediante lo cual se ha pasado por encima del voto y se la ha adoptado con el Tratado de Lisboa. Por lo tanto, cuando se habla de democracia hay que tener mucho cuidado con muchas palabras. Realmente estamos hablando, no es una democracia a la Suiza, digamos, donde la gente puede manifestarse rápida, votar, y bueno, aquí se trata de instancias que deciden en medio de una crisis democrática fuerte, y eso la vemos con la tasa de abstención, que es notoria en las elecciones presidenciales. Como dije, casi un tercio de los electores potenciales no han votado, pero cuando son elecciones menos importantes, mucha menor participación se nota en varios países. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando se habla de democracia. Es una democracia que yo la llamo post-democrática, donde la participación popular es bastante débil. Y la prueba es que el referéndum, que es un instrumento finalmente saber lo que la gente piensa o no piensa, prácticamente no ha sido implementada en Francia desde décadas, sencillamente porque se sabe que la gente no va a votar como el gobierno que organiza el referéndum espera. Entonces es mejor no acudir al referéndum
y tener un régimen de tipo presidencial, en el caso francés, donde el Parlamento tiene una función bastante decorativa. Lo esencial de la tarea de los diputados, aparte de cobrar el sueldo, lo cual les toma cierto tiempo, es de poner en la legislación francesa las directivas europeas. Daniel, y para disculpa, y para ir concluyendo, quería consultarte sobre la revista académica de la cual vos sos titular, Problems de América Latina. Sí, es una revista que tenía antes del gobierno del primer ministro y que ha sido derivada a editores privados, y después de varias aventuras, el Problema de América Latina ha caído en manos de un editor, que es un editor de varias revistas serias, y estaba en una crisis por el hecho de que ha sido recuperada por elementos izquierdistas bastante delirantes, por lo visto, que han llevado la revista a una crisis. Y el editor, el dueño del título de la revista, me ha pedido a mí y a ciertos colegas de reactivar la revista, y la estamos reactivando en el sentido de una apertura al pensamiento latinoamericano. La revista va a aparecer en inglés, francés, digamos, textos en inglés, francés, portugués, castellano, van a ser publicados en la revista, con una apertura al diálogo, a la discusión, es decir, no solamente la versión izquierdista habitual de América Latina que nos mantiene en la pobreza, pero no para todos, los izquierdistas tienen una gran capacidad de salir de la pobreza, pero para ellos. Pero los que estamos interesados en que nuestros pueblos logren salir de la pobreza, necesitamos espacios de diálogo, necesitamos discusión, necesitamos la posibilidad de intercambiar opiniones, aunque no estemos de acuerdo, pero como decía por la diplomacia anteriormente, es necesario que las opiniones contrarias se expresen, que los argumentos sean dados, y que después los lectores puedan sacar una opinión coherente basada en datos. Y uno de los temas de los cuales yo tengo un especial cariño, quizás porque soy geógrafo y que me gustan las cosas bastante pedestres, es que jamás despeguemos de la realidad, aunque la realidad sea desagradable. Daniel, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos, y vamos a seguir conversando para darle difusión a tus ideas, a la revista, y te agradecemos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Pero yo más bien te agradezco y mucha suerte al trabajo que están haciendo ustedes, y siempre dispuesto a compartir opiniones, aunque parezcan a veces un poco desviantes en relación a lo que se puede esperar, pero dando ingredientes al pensamiento autónomo, que es la condición de la libertad. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes. Gracias. Bueno, y hemos concluido un nuevo programa. No, vamos a ir a un corte, mejor dicho, yo estoy confundido, y vamos a volver en segundos a conversar. En Negocios son negocios.